Muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy tenemos aquí una Dimir Control que he cogido una lista de, bueno, básicamente MTG Zone, que es una nueva página que, bueno, pues estoy viendo, me han recomendado. Y me parece increíble la cantidad de mazos nuevos, geniales y, bueno, sobre todo originales que hay en esa página, la verdad. Y le he sacado esta Dimir Control. Como podéis ver hay un montón de cosas en la pantalla, pero creedme que es normal, ¿ok? Es una Dimir Control que podéis usar para llevar mítico perfectamente. Creedme que va bastante bien. Tenemos de coste 1, en general voy a comentar cositas, como hago siempre con control, mazos de control así bastante grandes, bastante, como digo yo, que tengan bastantes ramas, ¿no? Por así decirlo. Voy a comentar, bueno, por ejemplo, las cosas de robo, removal y wincons, en este caso, en este orden. Cosas de robo, tenemos Consider, nuevo Taro, ¿ok? Que es mucho mejor, obviamente, por el tema de que escruta en vez de adivinar. Muchas veces es importante. Por ejemplo, vamos a combinarlo con esta carta de aquí, este reconocimiento, ¿ok? Ya sacamos ventaja de esa forma. Considerar este reconocimiento para tener ventaja también. Tenemos también, obviamente, que tenemos aquí para robar, que me perdí un poco, ¿eh? Obviamente aquí también la lluvia de recuerdos, ¿ok? Básicamente esta carta, si la lees de normal, no vas a entenderla. Si la lees con retrospectiva, entonces la entenderás, ¿ok? Básicamente por 4 manás, mira qué primera carta de tu biblioteca y donde X es la cantidad de maná usado para lanzar este hechizo. Y tú dices, hostias, ¿por qué no pusieron 4 en vez de X, ok? Ahí hay una pauta la cual no se entiende, bueno, por lo menos yo cuando la vi no la entendí en su momento, pero claro, con retrospectiva se entiende. Es que de normal lo que hace es básicamente mirar 4, poner 2 en tu mano y con retrospectiva miras 7 y pones, bueno aquí miras 7, ¿no? Y pones 2 en tu mano, por lo que le sacamos mucha más ventaja. Y por último, de robo tenemos a Ymith y Profesora Onyx con Mordenkainen, ¿ok? De tierra llevamos, bueno, pues solamente 2 Madland, que viene siendo la Wincon, ¿no? 2 Madland de esas 7-7 con rebatir 4. Tenemos Profesora Onyx también como Wincon y también obviamente como Wincon. ¿Cuántas veces dicho también, tío? Tenemos Mordenkainen. Aparte de para robar cartas, sirve poner un perraco gigante en la mesa y, bueno, pues meter una hostia con él, ¿ok? También vale como Wincon. Y digo lo mismo. Y una Wincon la cual me sorprendió que lleva el mazo es Persecución Obstinada. ¿Qué pasa con esto? Que básicamente un contador de reloj. Cuando entra uno, pues poco a poco vamos a ir limándole vidas al rival, al oponente, ¿ok? Y si juegan normal no juegan a vidas, no juegan nada extraño. En más o menos... Teniendo en cuenta que se puede picar alguna vida, que podemos hacer algún dañito de una forma rara, en 17-18 turnos el oponente estaría muerto, ¿ok? Más o menos, estaría ya caput, con un encantamiento. Con 2 son 9 turnos y claro, con 3 ya dividimos bastante, ¿ok? No está al fin y al cabo la carta, te da habilitas, te da esa resistencia y puedes tener otra Wincon para matar al oponente, que no está mal. Counter llevamos desactivación de Jaguari, también como parte de tierra. Llevamos Gol, Patanero, un Negar, una prueba de talentos y por último 3 South is Coin, así de simple. Otra Wincon que se me olvida, el suturador de muñecos, madre mía se me olvida todo, ¿eh? Suturador de muñecos, básicamente es como un Monastery Mentor, creo que se llama así esa carta, que es de Cans, puede ser, o Dragons, no me acuerdo. Del bloque de Cans, ¿ok? Una de las tres, o de Fate, o de Cans, o de Dragons. Básicamente había, bueno, pues había un Monastery Mentor que se llamaba así, que era un bicho blanco, mítico, que por 3 es un 2-2 que cuando tú castearas, también tenía, Mentor no era, Progress tenía, ¿ok? Cuando tú casteabas un Instant Sorcery, creo que era solamente eso, Instant Sorcery, ponías un 2-2 monje que tenía también Progress. Por lo que a lo mejor, yo que sé, si lo jugabas, como digo yo, si jugabas a lo mejor ese mazo alrededor de un montón de hechizos de instantáneo de conjuro, puedes sacar mucho provecho. Y esta es una carta que se le parece bastante. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú casteas Instant Sorcery le das la vuelta, ¿ok? Y ya esas fichas que pones ya no se mueren, porque pones 2 12 con descomposición. Pero luego son 3 13 que no tienen ninguna habilidad. Así que claro, ¿qué pasa con esto? Básicamente no se van a morir cuando bloqueen o ataquen. Y puedes transformarlo en cualquier momento, que es lo mejor, tío. La verdad. Y aparte, luego, ¿cómo vuelve su forma física? La comisión de tu mantenimiento puedes transformar, vale, la comisión de tu mantenimiento. Vuelve tu turno y lo transforma otra vez. Está bastante bien la carta, la verdad. Me mola bastante y aparte va a haber mucho juego, aparte de que ya está viendo. Tenemos también, por último, de removal, reprobar un par de copias, una palabra de poder matar, por el tema de que hay demasiados dragones, en mi opinión. Tenemos también agarre infernal, bueno, destruye criatura objetivo, pierde 2 vidas, el mejor removal de coste 2 ahora mismo de estándar, ¿no? Por lo menos negro es el mejor, sin duda. Tenemos también set de jefe de sangre, aquí, bueno, algunas iras, ¿por qué no? Bueno, a ver si lo muestro aquí, veredicto de las sombras, un par de iras, más temor impactante, incapacitante, coño, que no lo bien. Tenemos a Ender el alma, también llevamos obviamente asalto de Agra como tierra. Y ¿qué es lo que he visto por aquí? El dominio siniestro, ¿vale? Sería lo último ya. 26 tierras, vamos a jugarlo y a ver cómo quiere ir este mazo. Ok, me gusta la mano, no está mal.
Tenemos Ira, que al fin y al cabo nos ayudará a sobrevivir. El Consider para encontrar la Tierra Negra, la que falta. Y los demás son Wincons. No está mal. Quizá alguna Wincon pueda esperar. Pero en general eso, la mano no es para hacer mulligan ni de puta coña. Me voy a quedar por eso. Ok, contra Stompy. Tenemos que tirar -3/-3 rápido. Ok, antes de cagarla, antes de hacer cualquier cosa, tenemos que tirarlo rápido. Una escota en el cementerio, sí. No la quiero, en la mano, no me hace falta. Bueno, con esto lo encontramos sí o sí. Es imposible que con eso no encontremos tierra negra, la verdad. Mira, aquí tenemos tierra negra. Hablando. Turno. Sí, que me pegue de uno en general. Mientras pueda tirar una ira útil, me vale. O sea, que me pegue cuanto quiera, la verdad, no me importa. Mira, perfecto. Sería la tierra azul. Me contesta con el counter. Le doy turno. También decir, por cierto, que se me olvida, suscríbete. Puedes hacer clic aquí arriba, como siempre. Te aparecerá una tarjetita en la cual puedes hacer clic y te suscribirás en un momento. Eso va a entrar porque voy a barrer la mesa, ¿ok? Tiene sentido, ¿verdad? Pues eso. A ver, ¿qué tipo digo para no joder al resto? O sea, para joderlo todo, literalmente. Polilla tiritante. Es imposible que haya algo ahí que sea polilla tiritante, tío. Estrella de mar, estrella de mar. Tiene mis 10, la verdad. Tiene mis putos 10, estrella de mar. Ahí está, vale, perfecto. Ahora, yo me esperaba cualquier cosa que a lo mejor me equivocara y diera cualquiera de los tipos que es, ¿eh? O sea, me esperaba una estrella de mar por ahí, la verdad, jugando Stompy. Cualquier cosa, oye, pues no habría estado mal. Camino de los reinos, ok, Rainwalker, Víbora. Un mazo rarillo del oponente, ¿eh? No, sí, un mazo bastante rarillo. Voy a hacer Imit, obviamente. Y pues a partir de aquí la partida va a empezar a rular mucho a mi favor. Si a lo mejor él no planta mucha mesa, la partida irá a mi favor, pegando de 5, robando cartas, cogiendo ventaja y, bueno, robando sobre todo removal, ¿no? Removal es lo que quería yo, llevamos un montón en este mazo, tal como quería, ¿ok? ¿Qué contar esta? Nah, este jugador acaba de empezar, creo que acaba de empezar, ha metido muchas cartas aquí que son muy randoms y o no sabía la habilidad, no. La verdad, el Rainwalker, cuando me lo ha bajado, yo digo, ey, esa carta ahí no va para nada. Juegas Stompy, tío. ¿Qué coño haces con esa carta? Y los 6 palos también de base no tienen ninguna importancia. O sea, ¿qué hace esa carta ahí? La verdad. Ha intentado hacerle 6 daños y se ha olvidado de rebatir. Creo que no, acaba de empezar. Seguramente acaba de empezar. O lleva muy poquito tiempo, no conocía las cartas. Creo, claro, tampoco sé. Pero es probable, es lo más probable. Pero bueno, bastante bien. Básicamente la primera partida se ha resumido en que controla la mesa, ha hecho ira, típico de control, ¿no? Típica ira de turno 4, ¿no? Sí, turno 4 básicamente. Típica ira de turno 4, a partir de aquí la mesa está controlada. Y bueno, como jugamos control, pero con Wincons que no son muy altas de coste de mana, como pueden ser ahora mismo Imit, pues a partir de la partida estaba mal. Aparte no tenía, el oponente no jugaba removal, normal, ¿ok? Jugaba ese, es verdad, coño, jugaba ese, pero bueno, el rebatir al final ha dado frutos, ¿no? Como quien dice. Básicamente, Stompy yo sabía que mucho por saco no iba a dar porque era agro. Si podíamos tirar la ira bien tirada o tener removal en la mano, íbamos a controlar la mesa. Como ha sucedido, claro. Pues me ha quedado de nuevo, me gusta la mano. Sí, señor, jugamos primero con Cider, turno. Más removal en la mano, más Imit de nuevo. ¿Qué pasa con Imit, tío? Llevamos una copia. Tengo una copia solamente. No entiendo cómo me sale siempre, tío. O sea, no me arrepiento, pero joder. Contra azul. Pues a lo mejor voy a mandar al cementerio. No sé, voy a ver qué me viene mejor. Ok. Desactivación de jaguar y jugarla como tierra, tío. No, voy a esperarme, voy a tener paciencia. Y darle turno. Si juega cualquier mierda lo intenta. Mira, eso por ejemplo se come counter. Perfecto. Me gusta robar tierra así, por favor, gracias. Profetizo, le di turno. Y a ver qué me hace. Seguramente sea ban grupo, ban party, ¿ok? Por lo que encontrar la ira va a ser muy decisivo, tiene esta partida, muy decisivo. Oye, que se juega una Simi, que Snow, no tengo ni idea. Puede también estar jugando eso. Aún así, ya tengo mi counter enderezado, yo ya estoy tranquilo en la partida. Mis counters enderezados, que tengo aquí 2, ¿eh? Importante, más removal. Lo justo y necesario. Ok. Pasa combate. ¿Qué coño, tío? ¿Hola? Ah, vale, juega eso. Pues... una carta muy rara, tío. Yo no entiendo qué está pasando, pero mis oponentes están jugando cosas muy raras, la verdad.
Es que no sé si darle el counter porque es que tampoco es que tú digas wow, ¿ok? No es una carta que tú digas, hostia, me va a joder un montón. Mira, va a entrar, eso bien, y voy a tirar un reprobar básicamente. Que va a caer, por cierto. Bueno, no puede ser bloqueada, puede darme por saco. Voy a tirar a la escultora. Creo que tiene más importancia en la mesa que esta carta, tío. No sé, no me tira mucho, la verdad. Hacedlo ahí. Aquí. Ymith y tú. Ymith nos dará la ventaja que nos ha actuado. Nos sacará. Aparte él, suficiente mana para hacer cualquier cosa no tiene. Juega una especie de Simic Ram, pero Simic extraña. Es que no es una Simic normal, Simic Ram que solía verse en 2022, ¿ok? Cuando aún no había rotado estándar. Es una Simic que, bueno, pues intenta ir a Ram, pero que yo que sé, lleva escultura de invierno porque el Mana Nevada lo usará para algo. No tengo ni puta idea, macho. Me hace muy raro el mazo ese. Muy, muy raro, la verdad. Voy a, porfa. Please. Y me termina el turno, por favor. Déjame ir, macho. No pega. Ok. Venga, vale, primeros 5 daños con Ymith. Y primeras cartas de robo. Bajo tierra, con Cider ahora por si encuentro alguna Wincom. No. Paso, tu turno. No tengo prisa, la verdad. ¿Qué es lo que decía, por cierto, Ymith? Bueno, el rebatir sí que me lo conozco, ahora mismo no tiene rebatir. Pero dice, siempre que haga daño de combate a un jugador, roba una carta. Luego, si tienes menos de 3 cartas en la mano, roba una cantidad igual a la diferencia. Ok, básicamente no te puedes quedar... Es muy difícil que te quedes sin fuelle, la verdad. A eso lo vuelve a la mano, ¿no? O lo gira, o algo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Dice, que tenga entrada no se endereza durante el paso de enderezar de su controlador. Voy a intentar contrarrestarlo. A ver qué me tira él. Respuesta counter. Bueno, respuesta, perdón, momento de Eureka. Yo en respuesta con Cider. Y quizás pueda tirarle un counter perfectamente, ¿eh? La tierra esa se va a ir al cementerio. No quiero más tierra, aunque sean Wincos, no quiero más tierras. Y pues sí, le va a caer un counter, la verdad. Al momento de Eureka. Ok, bastante bien. Bastante bien. Pega el 12 y voy de nuevo. Al fin y al cabo, también con Ymith, lo que ha dicho, lo de roba cartas igual a diferencia. Dice... Te lo leo otra vez, ¿eh? Dice, luego si tienes 3... vale, luego si tienes 3 cartas o menos en la mano, roba una cantidad de cartas igual a diferencia. Básicamente sirve más cuando te quedas sin cartas. Pero bueno, prefiero robar normal con Ymith. Por lo menos por ahora. Que le tire lo que sea. Que me vuelva la mano si quiere. Que pueda hacerlo, porque no tengo counter ninguno. Y como si quiere hacerlo, ¿no? Bajo tierra. Matar a ese bicho... No lo voy a hacer, voy a dar el turno. Y a ver. Sí, se acaba de apagar la cámara. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Sigo grabando normal, la verdad. No pasa nada. Montaraz de iceberg. ¿Qué coño hace esto, tío? Juega una especie de eso de Simic Snow Ramp, pero... Rara Simic Snow Ramp, ¿ok? Muy, muy rara, tío. Dice, cuando entre al campo de batalla, gira el artefacto crítico objetivo que controla a un oponente que usa mana nevada para lanzar este hechizo. Probablemente no se endereza durante el próximo... Vale, ok. Que no voy a pegar con Ymith. No, ni de puta coña. Pega de 2. Voy a hacer el parada de poder aquí. Teniendo en cuenta que no puedo hacerle la ira, pues mira, me lo cargo y ya está. Otra tierra. No sé si era mejor matarla, no, mira, ten paciencia. Si me encuentro otra cosa más importante, la mato. ¿Sabes? A ver, me ha jugado que sea más importante, obviamente. Ese bicho no tiene importancia en la partida, tío. Por lo menos por ahora. ¿Veis? Ese, por ejemplo, sí. La verdad. La única putada es que tiene culo 4. Ok, será la única putada que le veo, tío. Que puedes matarlo con... Bueno, haciendo una ira, básicamente. Sin jugar otra mierda o algo. No, tío, no se endereza otra vez. Qué pesadilla, por favor. Bueno, la tierra, no está mal. Qué puta pesadilla esto, madre mía, tío, madre mía. Estimulo un poquito. Nada, pues bueno, lo que nos queda es esperar
Ah, matar con la tierra o encontrar otra Wincon. La verdad. Ok. No enderezo criaturas, así que no me importa. Y me vuelvo a pegar de 2. Profesora Onyx, gran robo, grandioso robo, tío. Me encanta el puto robo. Y claro, va a caer en un -3, ¿no? Supongo. Es que es lo más útil ahora mismo. Es lo que tengo que hacer, aunque se muera, la verdad. Solo mirarlo por ahí, aunque se muera. El -3 me va a arreglar la partida. Me va a arreglar un poquito la mano, ¿no? Para así decirlo. Otra cosilla, puedo arriesgarme, básicamente, y hacer un +1. Pero no sé si va a ir bien o mal. Voy a jugarla normal por aquí. Creo que voy a hacer eso, voy a hacer un -3, ¿no? O sea, básicamente sería que lo pueda volver a jugar, pero me da más tiempo, la verdad. Y lo dicho, si quiere matarme a la profesora Onyx, adelante, ¿ok? Tengo que verificarlo. Pues, así que, bueno, si devolvía la mano el Kraken, de todos modos, sacrificaba al otro. Pega de 3, por mí, perfecto. A ver si juega más bichos de culo 3, por favor. Se muere. No, no tiene sentido. Ah, 3 vidas y roba acá. Bueno, no está mal. Y a ver qué encuentro. Puta mierda, la verdad. Madre mía, la puta mierda, tío, que estoy encontrando como pierde la partida. Es que, vaya. Vaya, por favor, ¿eh? A ver. Eso se va a ir quizás a mi mano, ¿no? O sea, lo más útil. Sí. A mi manita, gracias. Y esto era que podía poner pagar 3, ¿no? Mi cementerio en tu biblioteca en tercer lugar desde la parte superior. Ok. Vas tú. Salto ahí, voy a intentarlo. A ver si se resuelve. Pega de 3, voy a 7, él es a 13, todavía puede hacerlo perfectamente. O sea, puede hacer habilidad perfectamente, robarla en algunos turnos y punto. Cultivador de Quandrix, adelante. Ya me jode menos, la verdad. Y ahí está, la sierpe, el top 3, ¿no? Puedo pegar de 7. O dejarla para bloquear, también es cierto. Esto es instant, ¿no? O sea, puedo básicamente hacerlo en su turno. Sí, va a ser en su turno. Sí, va a ser mejor. O sea, básicamente transformo tierra, bloqueo. Si me pega, ¿no? Depende con lo que me pegue. Pega con los dos. Ok. Transformo. Y bloqueo el 3-4. Me lo quito ya en medio. No jodas que tiene algo. Ok, tiene que pagar 4, si no... Nada, la verdad. Paga, no vuelve la mano. Le pone un contador encima. No, le pone un par de contadores. Ok, le ponen 2 contadores. Ay, Dios, qué pugada, tío. Que me ha salido la partida, por favor. Bastante mal, contra un mazo bastante random. La putada, tío, me ha tapeado Imit. No he encontrado el counter. Que a ver, por mucho que he robado no lo he encontrado. Y... ya, pues me ha jodido bastante. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, hasta aquí el vídeo. El mazo creo yo que, oye, pues no va mal, ¿no? Aun metiéndole, se puede meter algunas cositas más. Hay maldiciones, las cuales se puede meter, que hacen lo mismo básicamente que el encantamiento que lleva el mazo, pero también hace sacrificar permanentes, por lo que también puede ir bastante bien en el mazo. Quizás más iras, algún tipo de counter más, no lo sé. Pero así, el mazo tampoco es que vaya mal, ¿ok? Por una partida que haya perdido, oye, ahí está, la verdad, ahí está. Y nada, pues si te ha gustado el vídeo, te recuerdo que puedes suscribirte, bueno, pues nada, mucho más al canal, compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.